Bueno, muy buenas noches para todos. Nuevamente Fabián Oliveros, instructor de Promover, para presentarles esta evidencia de la actividad de aprendizaje número 7. Hoy vamos a hablar sobre el plan de manejo ambiental. Entonces, si lo están viendo en diferido, les quiero comentar que hace un momento yo le pedí a los aprendices que estaban conectados ver un video, que es este que está aquí en YouTube. Entonces, el enlace para este video lo van a poder encontrar en en el resumen que está pues montado aquí en territorio, ¿vale? Es este de acá. Allá lo van a encontrar ese enlace. Entonces, pues bueno, lo primero es preguntarle a las personas que están aquí en sala, ¿qué les pareció ese video? ¿Qué les hace pensar ese pequeño video que vimos? Pueden abrir su micrófono y participar directamente. Bueno, sí que el planeta lo estamos acabando y no estamos cuidando todos los recursos que tenemos, como el agua, la desperdiciamos. Por ejemplo, cuando nos vayamos a cepillar, tenemos las llaves abiertas, cuando estemos cocinando, cerrémoslas y usemos lo que necesitemos. Exacto, Antonio. Y por aquí Manuel nos dice que está entonces la influencia del cambio climático en el mundo, escasez de agua dulce, como decía Antonio, puede dar menos producción de alimentos, más plagas, más sequías, y pues es preocupante, como dice Oscar, pero aún estamos a tiempo para cambiar. Entonces, bueno, eso es cierto. En esta sesión vamos a hablar un poco al principio, vamos a hablar un poquito sobre lo que podemos hacer nosotros como personas. Voy a comentarles pues un par de asuntos como para que se lleven para sus vidas, para mejorar como desde la parte personal, y luego nos vamos a hablar pues ya de las empresas. Entonces vamos a hablar rápidamente de qué es un plan de manejo ambiental según la ley, y de ahí pues nos vamos a la evidencia. Entonces ahí tenemos más o menos como la horita de clase, 20 minutos en cada una de esas tres partes. ¿Listo? Porque, como dice Samuel allá en el chat, si no buscamos una solución, pues lamentablemente la vida como la conocemos, pues se puede acabar. Entonces, bueno, lo primero que les quiero comentar es que si nosotros en la evidencia vamos a trabajar sobre las empresas, pero en nuestra vida diaria, nosotros podemos tomar también decisiones para ayudar a que ese cambio climático pues no sea tan pronunciado, que no haya como tanto impacto sobre el medio ambiente. Quiero mostrarles una herramienta que es esta de acá. A los que están aquí conectados les voy a poner el enlace. En el resumen también les pongo este enlace para los que ven en diferido. Entonces, se trata de lo siguiente. Aquí no me sale, no. Voy a tener que ponerlo acá. Entonces, es una calculadora de huella de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que la contaminación que se hace, pues se puede medir en términos de cuánto dióxido de carbono se produce. Por ejemplo, los carros al caminar, pues producen dióxido de carbono. Ese es el ejemplo pues más obvio para nosotros todos los días. Pero cada una de las actividades que hacemos también produce cierto dióxido de carbono. Por ejemplo, si yo quiero producir 100 gramos de carne, pues eso implica alimentar una vaca durante un tiempo, y alimentar esa vaca pues tiene un impacto ambiental que se puede medir en términos de CO2 más alto que si yo produzco 100 gramos de frijoles, ¿sí? O 100 gramos de lentejas, por ejemplo. Y así sucede con muchas actividades. Entonces, yo busqué una calculadora de huella de carbono. Vamos a hacer aquí el ejemplo pues en vivo. Entonces, ¿qué nos mide? Pues nuestro estilo de vida, a ver qué tan pesado, por decirlo así, es para el medio ambiente. En Internet hay otras herramientas pues más sofisticadas. Hay unas que están en inglés. Esta que está aquí me permite mostrar como lo esencial. Y el mensaje al final pues ya lo veremos, lo que les quiero decir. Entonces arranca con unas preguntas de este estilo. Entonces supongamos, supongamos que en mi casa somos 3 personas. Supongamos que consumimos 180 kilovatios por hora. Esto está en el recibo de la luz. Y digamos que de gas natural en metros cúbicos consumimos unos 20, digamos que.
ese es nuestro consumo, y de lo otro pues no tenemos nada más, entonces le digo que listo. Después por el lado del transporte, entonces imaginemos que yo viajo unas poquitas veces, entonces pongámosle acá chiquito, vamos a este 2690, así que es un número pues pequeño de todo lo que se puede, démoslo ahí en poquitos viajes. Y en cuanto al transporte público, pues yo puedo hacer esta cuenta, y es que yo me movilizo 5 días a la semana durante 50 semanas laborales, y en cada uno de esos recorridos, supongamos que hago 20 kilómetros, 10 de ida, 10 de vuelta. Eso me da un total de 5.000. Y esos 5.000 kilómetros los voy a poner acá de transporte público como kilómetros al año. Y digamos que yo me moví un poquito en taxi, unos 200 kilómetros, unas poquitas carreras. Y digamos que no tengo carro, entonces pues no aplica. Y en cuanto a la alimentación, supongamos que yo consumo, digamos, 200 gramos de carne por día y hago esos 2 días a la semana. Que me coma 200 gramos de cerdo 2 días a la semana. Que de pollo me coma 200 gramos también 2 días a la semana. De queso supongamos que son 60 gramos por día y lo hago 6 días de la semana. Y huevos, si cada huevo son 50 gramos, pues le voy a poner, acuérdense que aquí arriba dice gramos por día. Creo que eso no lo dije. Aquí arriba están gramos por día y número de días a la semana. Entonces, por eso me están saliendo así los datos. Entonces iba con los huevos, un huevo son como 50 gramos, entonces digamos que yo me como 2 huevos todos los días al desayuno. ¿Listo? Y pongámosle que como atún enlatado, no sé, una lata que es de 160 gramos una vez por semana. Algo así. Y con todo eso le digo calcular. Entonces me dice que mi huella de carbono es de 2 toneladas. ¿Sí? Quiere decir que mi estilo de vida, aunque yo no me dé cuenta, está produciendo 2 toneladas de equivalente de dióxido de carbono por la producción de la carne, por el transporte en el que me muevo, por lo del avión, etc. Entonces, fíjense que es un montón de dióxido de carbono que no vemos nosotros pues en el día a día. No es que lo esté viendo, pero sí con mi estilo de vida lo estoy produciendo. Y lo que lo sorprendente del caso es que pues somos millones de personas viviendo de esta forma. Entonces son toneladas y toneladas de dióxido de carbono que se producen, y eso lleva a que no sea sostenible el estilo de vida pues que llevamos. Les pongo un caso, por ejemplo en Estados Unidos la media de toneladas de dióxido de carbono pueden ser unas 16 por persona. ¿Sí? Entonces es mucho más de lo que puse en este ejemplo. Y como les decía, pues hay calculadoras que incluyen cosas sobre la ropa, sobre el tipo de, como lo que usted tiene en su casa, los electrodomésticos. Entonces los invito a que busquen una herramienta pues más, la cacharreen en internet, pues encuentran pues distintas. Esta fue muy sencilla, me sirve para el ejemplo. Y miren pues cómo está esa huella de ustedes. Y van a encontrarse que en algunas fuentes incluso les dicen que si usted tiene ese estilo de vida, se necesitan 3 planetas Tierra para que todos vivan como usted. O se necesitan 4, o se necesitan 5. Entonces, eso nos muestra que estamos pues, viviendo como más allá de lo que el planeta nos permite. Otra medida que hacen es que, por ejemplo, algo de este estilo. Esta se me acaba de ocurrir, pero no la busqué. Hay lugares donde nos hacen esta medición, que los recursos, esperen que esta letra está muy chiquita, los recursos que nos da los recursos que nos daría la Tierra para todo el año, los hemos consumido ya en septiembre. ¿Sí? Es como que la Tierra nos da suficiente agua, aire, plantas para vivir durante un año, y eso ya no lo gastamos en septiembre. Entonces los últimos 4 meses o 3 estamos viviendo como a crédito. Esa es otra medición que existe. Y claro, las empresas tienen que ver, pero también nosotros como personas individuales en nuestra casa, con lo que hacemos, estamos aportando a esa situación. ¿Listo? Entonces, esta era como la reflexión inicial.
El mensaje central es que sí, las empresas tienen responsabilidad, pero también nosotros como consumidores, como personas, tenemos responsabilidad en este asunto de, pues, del calentamiento global y como del desgaste que le estamos dando al planeta. ¿Vale? Entonces, ¿vamos claros hasta aquí? Pregunta para el chat, ¿estamos claros hasta acá? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna pregunta, alguna duda? Giselle me dice que estamos claros. Listo, entonces voy a cerrar aquí la cámara. Me voy a acercar un poquito más al micrófono. Aquí me toca sentarme un poquito distinto para el micrófono y el lápiz. Listo, entonces vamos ahora sí con las diapositivas. Las diapositivas en esta ocasión, estas son un poco distintas a las que ustedes me han conocido, el tipo de colores. Aquí me estoy basando pues en una presentación de otro instructor pues que dio esto antes. Entonces, bueno. Entonces, como introducción, ya vimos el video. Si usted está viendo la grabación, pues este fue el video que vimos antes de empezar. Ahí está el enlace, ya les dije, lo van a encontrar en el resumen. Y pues la reflexión inicial también tiene que ver con lo que hacemos como personas individuales. Listo, entonces, acá, permítanme un segundo. Bueno, démoslas ahí. Estas anotaciones están ahí a mano, pero hagamos lo siguiente más bien. Un poquito de edición en vivo. Entonces, la evidencia dice plan de manejo ambiental. ¿Listo? Y aquí a la derecha vemos una foto de la presa de Hidroituango cuando estaba en construcción. 12 de mayo del 18. Al ver esa foto, pues vemos que lo que era una montaña y un río, pues agradables a la vista, aquí se ve sucia esa agua, se ve turbia, se ve pues que claramente han interrumpido el curso del río, o sea, obviamente hay algo ahí pues no natural, que tiene el propósito de brindarle energía a la población, sí. Creemos que en este punto de la obra, pues uno la ve como muy, muy fea, ¿sí? Como que se está contaminando el río. Tenemos ahí pues que la cobertura vegetal se volvió un montón de terrazas hechas pues, con cemento. Por ahí transitan las volquetas llevando y trayendo escombros. Por supuesto están gastando combustible. Entonces esta clase de fotos, o se han visto las de cómo queda la montaña después de que se hace extracción minera, pues nos muestran, pongámosle aquí, montaña, extracción minera. Esa clase de fotos nos muestran el impacto que tenemos con ciertas actividades. De todas estas, siento yo que de pronto con selva me funciona mejor. Estas búsquedas, claro, ustedes las pueden hacer allá en su casa y pues miran esto con más detalle. Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha vemos varias imágenes de cómo queda el hueco, ¿no? Entonces, por ir a sacar oro, por ejemplo, lo que era selva, este sí está grande. Entonces, lo que era selva, pues se vuelve esta cantidad de tierra, lodo, escombros, metales pesados que quedan en esas aguas. Por supuesto, aquí no va a crecer la vida en un buen tiempo. Entonces, viéndolo así, como que si yo me quedo con la parte superior, pues muy bonito, el cielo, toda la creación hermosa. Y acá, pues, carambas. Entonces, aparte como de mostrar las imágenes impactantes, quiero hacerles una precisión, y es que el plan de manejo ambiental en la ley, ¿sí? En la ley colombiana, es un requisito, y aquí vienen las anotaciones que estaban a mano. Entonces, una licencia ambiental, bueno, para empezar, cuando hay proyectos de este estilo, ¿sí? Por ejemplo, que yo quiero construir un aeropuerto, o quiero construir una terminal de transportes, o voy a hacer minería,
o extraer hidrocarburos, o sea, petróleo o gas, ¿cierto? Necesito una licencia ambiental. Y la licencia ambiental requiere un plan de manejo ambiental. Yo tengo que presentarle eso al ministerio. Entonces, la primera aclaración es que este nombre que tiene la evidencia de plan de manejo ambiental, a mi parecer, y no es a mi parecer porque pues lo hablé con una amiga como experta en estos temas, es un poquito ambicioso. Sí, porque en la ley, pues el plan de manejo ambiental es para esta clase de obras muy grandes. ¿Listo? Y voy a mostrarles justamente un poquito de esa ley y del material de formación que tenemos. Entonces, estos PDF ustedes los conocen, ya los hemos visto muchas veces, estos son los que identifican la competencia, entonces plan de manejo ambiental. Y tenemos para empezar una definición acá, miren. En el decreto 1220 del 2005, el Ministerio de Ambiente definió que el plan de manejo ambiental es lo que vemos en pantalla. Sí, y esa misma definición pues está aquí en las diapositivas. Entonces, es el conjunto detallado de actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Y entonces incluye hacer seguimiento, hacer monitoreo, ver qué pasa en caso de una contingencia, un accidente o el abandono. Si la cuestión ya se termina, pues, ¿qué va a pasar cuando quede esa mina desocupada? Por ejemplo, una mina desocupada. Entonces, si es el plan de manejo ambiental y yo me voy al decreto, que está por acá, aprovechemos y damos la entrada. El decreto que está por acá, este decreto 1220, dice que reglamenta el título octavo de la ley novena del 93. Y si yo voy a buscar esa ley del 93, aquí yo hice el ejercicio, el título octavo está por aquí, permítanme, acá. Entonces dice lo siguiente, mira, el título octavo habla sobre licencias ambientales. Entonces dice que sí, que es obligatoria la licencia ambiental para ciertas obras. Otorga para proyectos de gran minería, obras y actividades de exploración, transporte, refinerías, construcción de presas, puertos marítimos, aeropuertos internacionales, redes vial, fluvial y ferroviarias nacionales, sí, son para proyectos grandes. Entonces, para resumir la cuestión, muchachos, es que ese nombre del plan de manejo ambiental, pues se usa en obras muy grandes. En esta evidencia, pues aparece ese nombre, pero la sugerencia que les hago yo es que averigüen sobre el plan de saneamiento básico, que esto sí lo tienen que hacer todas las empresas. Eso sí lo deben tener desde la peluquería hasta las grandes superficies. También que averigüen un poco sobre esta norma ISO 14001, porque con esa norma se manejan los sistemas de gestión en las empresas grandes, caso de alquería, por ejemplo. Aquí algunos que están de alquería, en la evidencia pasada ya me hablaron de esa norma y que alquería maneja sus procesos así y así. Entonces, listo, esa era como la primera aclaración. En la ley, en el decreto, el plan de manejo ambiental es para cosas grandes, en cambio, para todas las empresas sí existe el plan de saneamiento básico y si quieren, pueden pegarse a la norma ISO 14001. Entonces, bien, eso era lo primero. Entonces, pasos para elaborar el plan de manejo ambiental. Dice así el material de formación. Entonces, aquí tengo 4 pasos y esos efectivamente están aquí en este material. Entonces nos dice, fíjense ustedes después de definirlo, ¿cierto? Entonces nos dice que los pasos son estos de acá. Entonces, primero tenemos que empezar por definir el servicio, ¿cierto? En este caso, pues el bien o servicio que se está comercializando, los procesos asociados a ese servicio. Esto
de alguna forma ya lo hicimos en la evidencia anterior. Cuando hacían lo del diagrama de flujo, de la importancia del medio ambiente, eso ya pasó allá en esa evidencia. ¿Qué viene de nuevo? Pues cuantificar y calificar, clasificar los residuos. Aquí dice cualificar, pero pues vamos a ver que se pueden también clasificar. Entonces, ver cuántos son y de qué tipo. Y a partir de eso, de esos impactos ambientales, pues se definen ciertos programas. Esos pasos que están acá son los mismos que están en esta diapositiva. Entonces, esos son como los pasos a grosso modo. Y después empiezan, fíjense ustedes, la sección 2 del material, componentes ambientales. Entonces, de aquí para abajo el material lo que nos muestra es como los recursos que hay en el medio ambiente. Entonces, tenemos el agua por un lado, el aire por otro y el suelo. Y eso es lo que nos van a explicar de aquí para abajo. Entonces, fíjense ustedes que empieza con el agua y nos cuenta sobre el agua. Nos dice, bueno, cómo es que funciona, qué contaminantes hay para el caso del agua, el ciclo del agua, que esto lo vimos en primaria. Entonces, es volver a recordar aquello. Y luego, pues, recurso del aire. Entonces, nuevamente, cómo funciona el asunto del aire, de qué se trata, qué contaminación puede haber en el aire. Aquí otra vez, tipos de contaminantes. Estos antrópicos son los que vienen pues de la actividad del hombre, justamente, así como cuando se habla de la antropología, que es el estudio pues del hombre en sociedad, pues antrópicas son causas relacionadas con el ser humano, contaminación que viene de él. Entonces nos hablan allí varias cosas, el asunto del calentamiento global, que tiene que ver sí con el exceso de dióxido de carbono, decíamos ahorita, que lo que hace es una barrera, ¿sí? O sea, tenemos abierto. No tengo abierto. Lo que nos muestra este dibujito es precisamente que la radiación entra, la radiación del sol entra por la atmósfera y luego ya no puede salir, ¿sí? Y también el calor que producen pues las actividades humanas no sale al espacio porque se ha hecho muy densa la atmósfera, entonces queda como un escudo. Sí, como que esta atmósfera que debería permitir entrada y salida, pues ya sí permite entrar a la luz solar, pero la salida no. Entonces ahí se va calentando el planeta. Por eso lo llaman también efecto invernadero. Sí, ese efecto invernadero es como precisamente los invernaderos que vemos para ciertos cultivos. Así que es así pues una cuestión hecha como en plástico y entonces este plástico justamente deja pasar la luz pero no deja salir el calor. Entonces los cultivos que están aquí debajo, en ese caso, se ven beneficiados. Pero cuando eso pasa con todo el planeta, pues el efecto no es tan benéfico para la vida. Entonces, hecho eso, nos hablan del recurso del suelo y entonces, ¿cómo funciona ese recurso? ¿Cómo se puede contaminar? Aquí nos dan varios casos. Y luego de eso, entonces, otro recurso posible, pues es la flora y fauna. Entonces, fíjense ya que, pues en el caso de la flora y la fauna estamos pasando pues a las cosas vivas. Ya empieza a haber vida y eso también es un recurso para los seres humanos. Y listo, terminada esa parte de los recursos, entonces nos hablan de los residuos. Ahora sí. Entonces, ¿de qué tratan los residuos? Y eso es precisamente lo que podemos encontrar acá. Entonces, fíjense ustedes, componentes ambientales. Ya vimos el agua, el suelo, el aire, ¿cierto? La flora y la fauna, eso es lo que compone al medio ambiente. Por lo tanto, el impacto ambiental pues, puede estar sobre como esos 5 frentes, ¿sí? Colombia, ustedes saben que es un país mega diverso, es decir, que tiene muchísima variedad de especies, animales y de plantas, y aquí pues tenemos algunos datos, somos el primer país en especies de aves, de orquídeas, con anfibios, mariposas, también tenemos una gran diversidad. Y mucha de esa diversidad está precisamente en zonas que quizás no conocemos, algunos. Acuérdense que Colombia
Allá en la parte izquierda tiene un departamento que es el Chocó. Este es un pequeño mapa, por aquí va Antioquia pegada, y aquí abajo pues va el Cauca. Entonces, este Chocó es una selva pues llena de vida, llena de árboles, llena de agua, y también sucede lo mismo con el Amazonas. Toda la parte amazónica, que aquí la va a pintar así grande, porque es toda esta parte que va desde, pues, cuando ya los llanos empiezan a volver selva más o menos por aquí. Entonces, Guaviare, Paupés, el Amazonas, el Putumayo, todos estos departamentos tienen mucho de selva, ¿sí? Y en esa selva justamente es donde habita toda esta diversidad de plantas, de animales. Y como nosotros estamos en las ciudades, pues estamos lejos y no lo vemos. No nos damos cuenta de esa riqueza que tiene nuestro país. Sí, aquí claramente, pues los mapas sé que no son los más claros. No es el mejor dibujo de Colombia, pero espero que me hayan entendido. Y por si acaso, para asegurarnos, pues voy a buscar por aquí un mapa de Colombia para decirles que me estaba refiriendo justamente pues a pues esta parte del Chocó, aquí está el que me refería, y toda esta zona selvática de nuestro país, ante todo. Pero claro, también aquí en el centro también encontramos mucha diversidad de especies. Entonces nosotros debemos conocer esos recursos para poder cuidarlos porque nos prestan los servicios ambientales, se llaman así. Entonces no solamente son materias primas, sino que también nos ayudan. Mire todo lo que hace la naturaleza, digamos, gratuitamente. Se regula el clima, hay control de plagas, pues naturalmente. Sí, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero la naturaleza sabe regularse. También las inundaciones se pueden regular. Eh, lo que pasa en algunas zonas del país es que donde debería haber árboles ya no hay. Por eso las inundaciones son tan fuertes. Sí, entonces, cuando nosotros hacemos proyectos de forma irresponsable y quitamos árboles de donde tienen que estar, pues quitamos justamente esta regulación que la naturaleza sabe hacer. Y ahí el problema. Entonces la polinización también, las abejas, ustedes saben que llevan el polen entre las distintas plantas, ayudan a que se reproduzcan y ahí los seres humanos no participan. ¿Sí? A los seres humanos la naturaleza les sirve para darles un beneficio espiritual. Yo creo que todos hemos vivido esa sensación de paz, de tranquilidad al conectarse con la naturaleza. También nos sirven como un espacio de recreación, ¿cierto? Para los artistas, poetas, pintores, los que sean, pues una inspiración. Y también nos sirve para educación, aprender cómo funciona la naturaleza. Entonces, hay muchos beneficios que recibimos de esos componentes del medio ambiente. Entonces, hay que cuidarlos, justamente por el beneficio que nos dan. Entonces, esto está en el material, los contaminantes del recurso del agua, del recurso aire, del recurso suelo, cómo se contaminan todos estos componentes del medio ambiente. Y pues a la flora y a la fauna nosotros también le estamos generando problemas por el exceso de plásticos. Aquí en las fotos lo pueden ver. Esta es una ave que tiene pues unas bolsas plásticas que claramente no debería tener para poder sobrevivir. Esta tortuga pues ni qué decir. Aquí el caballito de mar pegado a un copito de algodón. Las hienas entre la basura. Este árbol pues seco, casi muerto y lleno de plásticos, de basura. Por aquí este crustáceo llevándose una tapa plástica como si fuera su casa. Y de ahí la cubierta de esta revista, pues que en vez de un iceberg lo que tenemos es un mar de plástico. Y nuevamente eso no lo vemos, ¿sí? Porque es que la basura se va por allá lejos y muchos ni sabemos dónde terminan esas cosas. Entonces estamos contaminando pues ese planeta gigante, pero no, como que no nos damos cuenta. Ustedes pueden buscar
En Google pueden buscar islas de plástico. Entonces, cómo el plástico se empieza a reunir allá en el mar y se arman pues auténticas islas llenas de desperdicios de lo que llega a los mares. Sí, ahorita, por ejemplo, también hace poco salen noticias del dragado del río Magdalena. Todos esos ríos en el sedimento también están muy contaminados. Hace poco también salen noticias que descontaminar el río Bogotá iba a costar miles y miles de millones de pesos porque también está bastante contaminado. Entonces, mejor dicho, información es lo que hay sobre ese punto. Aquí esta clasificación de residuos también está en el material y no me estoy deteniendo a pues hablarla porque se deja leer fácil, si no es demasiado complicado. Simplemente quiero pasar por aquí rápidamente para llamarles la atención e invitarlos pues a ser más conscientes de como el trato al medio ambiente. Este pedacito sí nos empieza a interesar un poco más para la evidencia. Entonces, listo, ya sabemos que sí, que se generan muchos residuos en en el, en los procesos de las empresas y de las personas. ¿Qué es importante entonces? Y ahí empiezan lo que hacen las empresas. Saber almacenar y separar. Que no se vaya todo a un mismo relleno, sino que cada cosita vaya por su lugar. Entonces, lo que se deja reciclar, pues a un lugar de reciclaje. Lo que sea orgánico, por ejemplo, eso sería muy buen abono para los cultivos. Sería ideal que esos residuos orgánicos de la cocina se volvieran abono. Todos pueden usarse para eso. ¿Sí? De pronto hay unos residuos que generan, pongámoslo como los de riesgo biológico. ¿Sí? Las agujas, los medicamentos vencidos, el algodón, bueno, todo ese equipamiento médico pues es un tipo de residuo que no se puede aprovechar y tiene incluso un riesgo biológico, eso va por otro lado. Lo reciclable, ya decíamos ahorita que es distinto, entonces este paso es clave para disminuir ese impacto ambiental, que separemos los residuos en la fuente. En algunos pueblos, esta recolección y transporte sí sucede bastante bien. Por ejemplo, donde vive mi abuela, que es un pueblo de Boyacá, es chiquito, entonces allá tienen como que pasa un carro de basura un día a la semana recogiendo orgánicos y otro día pasa recogiendo reciclaje, ¿sí? Y lo hace el municipio. Según me contaron hace poco en Cajicá, aquí cerca de Bogotá, pues tienen también como ese programa para los residuos de las familias, de los hogares, y las empresas pues también deberían de alguna forma contemplar esto. Entonces, por ejemplo, los de Alquería pues ya me han contado de esto en su evidencia anterior, y ustedes en esta evidencia van a tener que hacer eso con su proyecto formativo. Sí, ver, bueno, qué residuos vamos a tener, cómo los podemos separar y clasificar y cómo lidiamos con ellos para que pues haya el mejor aprovechamiento. Si algunos se van a poder reciclar, se pueden aprovechar. Con otros pues tocará hacer algún tratamiento que llegue aquí a la disposición final. Y para ello ustedes tienen pues esta guía inicial, en plataforma está este material que les va a dar pistas de cómo se manejan esos residuos sólidos y peligrosos. Por supuesto, también pueden buscar otras fuentes. ¿Listo? Entonces empezar a ver en esa empresa del proyecto formativo cómo vamos a manejar estos residuos. Es parte del asunto. ¿Listo? Y hay un término que pueden también buscar para su evidencia, que es esta economía circular. Que pues dicho muy rápidamente, para no demorarnos, sería ideal, piensen ustedes en lo que hace la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, en la naturaleza tenemos plantas. Esas plantas se las puede comer una vaca, que aquí me va a quedar. Aquí están como las cuatro paticas de la vaca, hagámosle un cuerno. Entonces la vaca se come esas hierbas o pensemos en los animales herbívoros. Eventualmente el animal herbívoro se lo come un animal carnívoro, los leones, los tigres, ¿cierto? Acuérdense por allá de
Estas son como las mandíbulas de ese animal. Pero este animal en algún punto se muere. Entonces cuando va a la tierra y queda ya pues para descomponerse, entre los buitres y los gusanos, vamos a pintar aquí un gusano, se terminan de comer ese animal y de esa forma los nutrientes que tenía ese animal carnívoro pues vuelven a la tierra. Y aquí se arma justamente un círculo. Entonces miren que en la naturaleza constantemente la vida como que se va reciclando a sí misma. Pasa también con los árboles. El árbol crece, saca sus hojitas, las hojas luego se caen, se mueren y en el piso se vuelven materia orgánica que vuelve a usarse. Entonces la economía circular lo que busca es tratar de imitar eso, que en vez de que nos produzcamos y botemos a la basura y se olvide, pues haya un ciclo de volver a usar las cosas. Y ahí son claves estas palabras de reducir, reutilizar y reciclar. Reducir el consumo, reducir el consumo que tenemos, reutilizar en la medida de lo posible, lo que más se pueda, y pues ya llegado a cierto punto hay que reciclar. Definitivamente se requiere ese proceso. Entonces, muchachos, hasta aquí está donde vamos. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, algo por aquí en el chat. Bueno, voy a hacer la pregunta que a veces les hago por aquí. Entonces, ¿quiénes están conectados? Ayúdenme en el chat con un sí, ok, aquí, presente, un puntico, cualquier cosa para darme cuenta de que están ahí. Entonces tenemos dos, Tan, Estefanía, Duer, Oscar. Ok, ¿quiénes más? ¿Quiénes más estamos por aquí? Juan, James, Samuel, muy bien. Giselle, Liliana, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, bueno. Aquí rápidamente, pues esto también está en el material. El impacto ambiental es cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Es decir, que si usted desarrolla un proyecto, una obra, una actividad, ahí caben mil cosas, lo que sea que haga el ser humano, usted puede alterar o bien lo que está vivo alrededor suyo, flora y fauna, o de pronto lo que no está vivo. Propiamente el suelo, el aire y el agua no están vivas. Entonces mi actividad puede tener impacto sobre esos cinco que vimos hace un rato: agua, aire, suelo, flora y fauna. Y a veces eso es adverso, otras veces es benéfico. A veces el impacto es total, a veces es parcial. Entonces nuestras actividades humanas tienen un efecto o alteran esos componentes ambientales que vimos hace un rato, y eso es impacto ambiental. Entonces, ejemplos de esos impactos ambientales, aquí tenemos varios: que se altere la calidad del aire, de las aguas superficiales, los cursos de agua, o sea, los ríos. También puede afectarse las aguas subterráneas, cuando se filtran las cosas debajo de la tierra. Y, por ejemplo, en Doña Juana, como que los contaminantes de esos rellenos sanitarios de basuras, lentamente van bajando por la tierra, y hay un punto en que se contamina ya el agua subterránea, que está metros por debajo y allá llega. La calidad del suelo, por ejemplo, cuando se hace demasiados cultivos, el suelo deja de funcionar, ya no es productivo. Sí, daños a la flora, a las plantas, estos son muy claros cuando hay un incendio. Ahí se nota clarísimo el daño a la flora. Y pues claro, molestias al hombre también, eso puede pasar. Entonces, vamos con la evidencia. Y aquí quiero pues llamarles la atención nuevamente
sobre varias cosas. Por favor, estírese un poquito ahí en su casa, levántese, mueva el cuello, haga alguna cuestión. Entonces, mire lo que va a pasar. Resulta que en el material de formación, por aquí al final, nos da una bibliografía. Este primero, guía técnica para elaboración de planes de manejo ambiental, es este material de acá. Aquí en el chat les voy a poner ese enlace. También lo pongo en el resumen para los que vean la grabación. Y este es muy claro como de seguir, porque pues aquí nos dice guía técnica para elaborar esos planes de manejo y nos va a dar aquí una estructura de ese plan de manejo ambiental. Van a ser varios puntos. Entonces, mira, arrancamos con esto. Datos generales de la organización. Después, ¿qué va? Resumen ejecutivo del plan de manejo, el marco legal. Después, aquí nos muestra el marco legal vigente en ese momento, es 2009. Ustedes se pueden basar en ese. Entonces, normas sobre el agua. Mírenla aquí a la izquierda, el agua. Más sobre el agua. Más sobre el aire. Sobre la energía. Sobre los residuos. Hay normas para todo. Fíjense ustedes que hay una cantidad de normas sobre estos temas. Y al final está sobre el ruido. Entonces, existe toda esa normativa ambiental, entonces los expertos pues saben consultarla para formular esos planes de manejo. Y luego va entonces la introducción, los objetivos del plan de manejo, la política ambiental, y aquí nos la dividen. Entonces, esa política ambiental se puede orientar a cumplir la legislación o a proteger el medio ambiente, a usar sosteniblemente los recursos naturales, o a la mejora continua, que esto ustedes en sus empresas lo han visto. Entonces tenemos objetivos y metas ambientales, y esto sigue, pero miren que el índice queda como muy claro, ¿no? Todo ese capítulo 3 nos da el índice de cómo sería ese plan de manejo ambiental. Y acá les voy a poner este otro enlace, también en el resumen. Es pues efectivamente un plan de manejo para un cultivo grande de palma de aceite en La Guajira, ahorita, 2020. Entonces aquí pueden ver cómo un equipo de expertos pues hicieron ese plan de manejo ambiental. Y está justamente lo que acabamos de ver, que la introducción, los objetivos, el marco legal, etc. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Pues la invitación es a que usen estos materiales como para inspirarse, para imitar ese modelo, pero pues claro, ustedes no van a hacer ahorita en una semana 120 y tantas páginas de plan de manejo ambiental. Sí, sabemos que no va a pasar. Y yo tampoco soy ingeniero ambiental como para irles pues a exigir excesivamente. ¿Vale? Entonces la idea es que usemos esas fuentes. Tenemos el material de formación, tenemos los materiales que tenemos en la plataforma, como esta guía para el manejo de residuos. Les puse el ejemplo del plan muy grande, hecho por expertos. Esta guía que está en la bibliografía del material de formación, que nos da como el índice de cómo dio ese plan de manejo. Y ya les dije hace un rato que busquemos sobre esto de acá, cómo es el plan de saneamiento básico, el sistema, pues la norma ISO 14001. ¿Sí? Con todos esos elementos, ustedes pues hacen su propuesta de plan para la empresa de su proyecto productivo. Proyecto formativo. ¿Listo? Entonces tomar todos esos elementos y hacer una sugerencia propia, ¿sí? Como imitando esos modelos.
Entonces les pregunto aquí en el chat, ¿estamos claros con eso? Es decir, estos materiales que les he mostrado son para verlos, revisarlos. Sabemos que no vamos a llegar a algo tan completo, pero sí, pues que imiten los elementos que les sirvan para su proyecto formativo. Entonces, si mi empresa es de zapatos, ¿qué residuos tengo? Más o menos organizo el tema de la normativa dentro de lo poco que puedan encontrar, siguiendo el índice y los ejemplos dados. Entonces aquí hay 3 chicas que me dicen que sí, que todo claro. James por el lado de los hombres, que muy bien. Listo, y los demás, entonces, preguntas, dudas, o estamos claros como en esa intención de la evidencia, lo que se busca. Aquí Manuel, estamos claros, muy bien. Samuel, Antonio, Steven, Duber, Oscar. Listo. Entonces ya saben, no se trata de ir a buscar la evidencia resuelta, sino leer estos materiales y armar algo, pues, con su conocimiento y lo que puedan usar para el proyecto formativo. Entonces, bueno, así lo ven ustedes, el pantallazo se debe ver así en plataforma, ya saben. Entonces, como de costumbre, aquí están las instrucciones, por aquí está el instrumento de evaluación, la fecha, entonces 25 de noviembre, lo hacen en grupo, y los materiales están en la carpeta de la actividad 6. Listo, allá encuentran los materiales, porque son los mismos de la evidencia pasada. Y el instrumento de evaluación, pues nos dice justamente lo que va a decir la evidencia, que ya les muestro acá, y con eso podemos ir terminando, porque la evidencia es un poco larga. ¿Sí? O sea, sí reconozco que es un poquito larga, pero ya con los ejemplos o sea, los materiales que les estoy dando acá, van a saber cómo resolverlo. Y si hicieron bien la evidencia anterior, pues ya estudiaron su empresa de hoy para poder hacerlo más sencillo. Entonces vamos a tener 3 partes. Primero, identificamos y clasificamos los residuos de la empresa del proyecto formativo. ¿Vale? Se hace un cuadro. Entonces, cada actividad que tenemos allá en el proyecto formativo, pues genera ciertos residuos. Esto también ustedes lo hicieron con la empresa suya en la evidencia anterior. Luego los clasifican en esta tabla. Entonces, ¿qué tipo de residuo es? Si es aprovechable o no. Y pues, ¿qué hay que hacer con él? El caso del papel, pues es el más claro, ¿no? Sí se puede aprovechar y lo podemos reciclar. Esto también ya lo hicieron ustedes. A cada tipo de residuo se le define el tipo de impacto. Esa es como la primera parte. Identificar los residuos y hablar sobre ellos. Ya con eso, muy cercano al anterior, entonces en la segunda parte de la evidencia vamos a enumerar los impactos negativos que genera esta empresa. Y con eso pues definimos con un tipo de programa para el desarrollo del PMA. ¿Sí? Ya sabemos que el nombre está un poquito mal puesto, pero recuerden que este era uno de los pasos. ¿Se acuerdan que acabamos por definir programas? Estamos haciendo justamente esto de acá, esos pasos del puro principio. Entonces, ya entendido los residuos, se generan como esos programas, más o menos de qué tendría que hacer yo en mi empresa para lidiar con esos residuos. Y al final, entonces, se hace una propuesta de ese plan de manejo ambiental. Ya saben, yo no soy ingeniero ambiental, ustedes pues van a tener una semana para hacer esto, yo sé que no va a salir todo perfecto, pero sí queremos algo coherente, algo que tenga sentido, que tenga que ver con su empresa, que lo hagan ustedes con base pues en lo que ya han aprendido en actividades anteriores.
¿Listo? Entonces es pues armar un documento con estas partes. Eso es lo último. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. De eso se trata la evidencia en esta ocasión. Entonces, muchachos, dudas, inquietudes, preguntas, comentarios. Bueno, ellos me dicen que todo claro. Y los demás, estamos bien, estamos en sintonía de lo que hay que hacer. Yo les recomiendo que pregunten. Si de pronto manden un correo, en la firma de los correos que yo les envío, abajo que está todo en naranja, ahí aparece mi teléfono. Me pueden mandar un audio, una pregunta por ese canal antes de, pues, de entregar la evidencia. ¿Listo? Como que tratemos de hacer preguntas antes de. Yo sé que cuando lo empiecen a hacer van a surgir preguntas. Entonces mejor hacer las preguntas antes y no pues allá al final cuando ya estemos, o sea, cuando ya ustedes entreguen. Mejor traten de preguntar cositas antes por correo, por WhatsApp, por la plataforma también. Y, y listo, eso sería. Entonces, pues ya saben, si lo entregan el 26 de noviembre, pues bueno, se vale, está bien. Un día de más no es tan grave. Tratemos de cumplir los plazos, sí, pero lo importante es que sea pues un trabajo de ustedes bien desarrollado con su proyecto formativo. Y por supuesto, habrá que incluir la página que ya me incluyeron la vez anterior sobre el proyecto formativo, como para que se note que sí, que esto que estoy proponiendo de manejo ambiental, pues tiene que ver con mi empresa. Entonces, eso sería. Voy a poner nuevamente aquí la cámara, ya para despedirnos. Entonces, pues, muchachos, cierro aquí esta presentación. Entonces, bueno, esta es la evidencia para esta ocasión. Me alegra que estén aquí conectados, los que estamos conectados, los que no, pues si usted llegó hasta este punto de la grabación, felicítese, les un aplauso porque muchos no llegan hasta el final. Espero que esto les sirva, les oriente, les ayude a realizar su evidencia de la mejor forma y les repito, cualquier pregunta, pues aquí estamos disponibles para ayudarles. Entonces les deseo un excelente fin de semana, noche, mañana, tarde, el momento que sea que esté viendo la grabación y para los que están aquí conectados, pues feliz noche, que descansen y nos veremos en una próxima ocasión. Entonces, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao a todos. Feliz noche.